Le voy a pedir que abramos la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar considerando desde el versículo 18 hasta el 30. Gloria al Señor. Sabiduría versus conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ahorita lo vamos a saber. Alabado sea su nombre, aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Sabiduría versus conocimiento. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Exaltamos su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Primera de Corintios 1, 18 en adelante dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puede tomar asiento. Yo creo que con solo esta lectura, hermano, ya Dios nos habló. Sí, hermano, porque hay versículos, hay lecturas de la palabra del Señor que no necesitan discernimiento. No necesitan de mucho, hermano, estudiar, ni de ir a diccionarios, ¿me entiende? A enciclopedias, a comentarios, para que entender lo que la Biblia nos da a entender. Porque eso es importante. Porque no es solo de leer. Eso no es que, hermano, que yo me voy a leer un capítulo, 2 capítulos o un libro de la Biblia. No, hermano, lo importante es que yo le entienda. ¿Y por qué lo tengo que entender? Porque es necesario que entendamos lo que leamos. Porque si no entendemos lo que leemos, no lo podemos hacer. Eso no tiene, hermano, discusión. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo sigo repitiendo. Un alumno cuando se presenta a una clase de matemáticas en la escuela y no se da cuenta, hermano, de dónde el profesor sacó el resultado de una división, multiplicación, suma, hermano. Ese niño, si no puso atención a la explicación del maestro, hermano, y le ponen una tarea para que la traiga el siguiente día, ese niño no va a traer ese deber, hermano. No lo va a traer. Porque no se dio cuenta o no puso atención en la explicación cuando el profesor la estaba dando. Cuando llegue a su casa va a decir: ¿y yo qué voy a hacer? Los números están ahí, pero ¿de dónde viene este resultado? ¿Qué es lo que el profesor hizo? No puso atención.
Entonces, cuando leemos la palabra, hermano, es necesario que estemos seguros que le entendemos, porque si no, usted perdía su tiempo. Si usted no entendió lo que leyó, hermano, perdió su tiempo. Porque es el propósito de nosotros de leer la palabra de Dios, las instrucciones. Agarre un mapa y le digan, vaya para tal parte. Hermano, si usted no entiende ni jota de lo que es un mapa, no sabe ni dónde. Hay personas que no saben dónde queda el este, el oeste, ni el norte, ni el sur, hermano. Es así. Usted les da un mapa y no saben para dónde agarrar. No saben de que el sol sale del lado oeste y se oculta en el oeste. No lo saben. Esas personas usted no les puede dar un mapa con confianza y decirles vaya a tal parte, porque no van a llegar. Van a quedar a medio camino. Y si para dónde agarro. Máximo esa señora que habla en esos aparatitos, ¿verdad? Usted va aquí y le dice cruza a la izquierda, cruza a la derecha, cruza a la derecha y lo lleva a la misma calle, imagínense. Es importante entender sabiduría versus conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Entendimiento, inteligencia, razón natural. El antónimo, el opuesto sería ignorancia y desconocimiento. Alguien que no sabe, que no conoce de nada. Noción de saber lo elemental de algo. Una persona es consciente de lo que lo rodea. Un sinónimo de sentido y conciencia. Conocer, ¿verdad? Saber, ese es conocimiento. Ahora, ¿qué es sabiduría? Dice, sabiduría es prudencia en el modo de conducirse en la vida. Prudencia en el modo de conducir. Usted es prudente, hermano. Usted no se mete en problemas. Parece, hermano, parece contradictoria que una persona, hermano, tenga un conocimiento vasto de muchas cosas, hermano. Usted le pregunta de lo que sea y esa persona le responde. Le hablan de historia, hermano. Le hablan de ciencia, de química, de biología. Le hablan de todo, conocen de todo, hermano. Pero no tienen sabiduría. Su vida, mire, está, como dice en inglés, upside down. Está para abajo, hermano. Sus hogares destruidos. Toman malas decisiones y son sabios, tienen conocimiento. Pero ¿de qué les sirve el conocimiento? Si no saben tomar buenas decisiones, hermano. Se van a bancarrota, hermano. Gente inteligente que ha estudiado universidad, hermano, se van a bancarrota. ¿Por qué se van a bancarrota? Porque tomaron malas decisiones, no tuvieron prudencia, no tuvieron sabiduría en su andar en esta vida. Oh, pero se jactan de su conocimiento, saben de todo. Oh, yo estudié en la universidad más privilegiada de allá de Europa. Un cristiano le puede decir, no, yo he estudiado teología. No, hombre, tercer año, soy doctor en divinidades. Tremendo, ¿verdad? Pero tiene sabiduría, toma buenas decisiones. Su vida está correcta delante de Dios. Es una persona culta, centrada en lo que hace, que da ejemplo a los demás del buen vivir para con Dios. Sabe teología, ¿no? Le han enseñado, hermano, todos los libros de la Biblia. Ha hecho tesis, exámenes, y todos los pasó bien, pero la practica. Practica lo que estudió. Veamos. La sabiduría del mundo humana es un simple conocimiento. Esa es la sabiduría del mundo. Un simple conocimiento. ¿De dónde viene la verdadera sabiduría? Veamos lo que dice Santiago. Santiago 1:5 dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Usted diga, hermano, pero yo no sé qué hacer, no entiendo. Pues pídale a Dios sabiduría. Eso es lo que dice Santiago.
Algo está falta, no sabe qué hacer. No sabe cómo actuar en determinado momento. Hermano, yo no sé, no creo que estoy listo para pastor porque no sé qué decisión o tomar una decisión o cómo voy a juzgar una situación en determinado tiempo. Hay quienes, hermano, como líderes toman malas decisiones, le meten unas disciplinas, hermano, sin merecidas a personas, porque no saben, no tienen sabiduría, no saben juzgar. Por eso el siervo de Dios, hermano, tiene que saber sabiduría para saber cuándo juzgar, cuándo va a poner en disciplina a alguien, hermano, y cuándo no se la merece. Por eso mucha gente se han ido al mundo, hermano, porque les han puesto disciplinas inmerecidas y indefinidas. Entonces esas personas lo que hacen se van de la iglesia. Porque tomaron el líder tomó una mala decisión, no tuvo sabiduría para juzgar aquel asunto. Porque no cualquiera puede ser pastor, hermano. No cualquiera puede ser un líder. Hay que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo actuar, cómo dirigir a una iglesia. Mira, hermano, hay gente que no sabe ni dirigir a 2 o 3. Imagínense, tenga que dirigir a 1000 o a 2000. Hermano, se vuelve loco. Se dice que cada cabeza es un mundo, vea. Y cuando todos, aún cristianos, no estamos envueltos bajo la dirección del Espíritu, hermano, es un desastre en la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 12:8? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por eso que en la iglesia tiene que haber unidad, hermano, porque solamente hay un Espíritu. Y el mismo Espíritu nos ministra a todos. Ay, ¿por qué hay disensiones? Algo pasa. Algo pasa. Un espíritu raro se mueve, hermano. Un espíritu raro se mueve porque Dios no quiere disensiones. Dios no quiere pleitos en la iglesia, hermano. Algo se mueve raro. Proverbios 2:6, ¿qué dice? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo viene de Dios, hermano. Ahora que nosotros hablamos de los hijos de Dios, nosotros sabemos que el mundo, hermano, ellos se creen sabios, se creen saberlo todo. Pero mire, con todo ese conocimiento, fracasan. Sus vidas, sus hogares, sus hijos, todo está pata arriba, hermano. Tienen sabiduría, tienen conocimiento, pero no tienen la sabiduría de Dios. Bienaventurado, dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Efesios 1:16-17, veamos qué dice. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga, ¿cuál conocimiento? Sabiduría de Dios. ¿Y el conocimiento de qué? ¿De la ciencia? ¿De la química? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo se originó el mundo? No. Conocimiento de Él, hermano. O sea, ¿conoce usted a Dios? Yo conozco a Dios, tengo relación con Él, tengo una buena comunicación con Él. ¿O es que Dios está airado conmigo por lo que hago? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 2, del 1 al 5. Mire, Pablo, acordémonos que Pablo no era cualquier hombre, hermano. No era cualquier ignorante. Era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, hermano, tenía que conocer, tenía que saber el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Deuteronomios. Los 5 libros que escribió Moisés. Esos 5 libros, hermano, se lo sabían los israelitas. Pablo se lo sabía. Pablo era un líder, hermano. Y miren lo que dice Pablo. Así que, hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. No fui hablándoles palabras rebuscadas, que ahí habría que ir al diccionario para ver qué quieren decir, hermano. Por eso que nosotros hablamos palabras entendibles, hermano. Yo no le vengo hablando palabras rebuscadas, como dice, con elocuencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo le dice a los corintios que cuando fue a ellos, dice, a anunciar el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos a leer hasta el 5 para después de ir a otras versiones para entender un poquito mejor qué es lo que Pablo quiso dar a entender a los corintios. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que Pablo no le llegó con elocuencia de palabras, hermano. Él le llegó hablando como las palabras como ellos las entendían, hermano. Jesucristo mismo cuando le hablaba al pueblo, hermano, Él no les hablaba de otras culturas. Él les hablaba conforme a la cultura que ellos tenían los israelitas, hermano. Los israelitas tenían una cultura y sobre esa cultura es que Jesús les hablaba para que ellos entendieran el mensaje. Y no lo entendieron, hermano. Israel no entendió el mensaje de Jesucristo y Él les hablaba con el mismo vocabulario que ellos entendían. Porque Jesucristo era judío. Y ahí le hablaba a un pueblo judío. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vamos a estar hablando de ver qué quiere decir temor y temblor. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no fue, ¿me entiende?, apantallándole ahí a los corintios, hermano. No, él les habló sencillamente para que ellos entendieran. Lo que él quería, hermano, que ellos entendieran quién era Jesucristo. En quién ellos habían creído y cuál era la confianza que tenían que tener por creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le preocupaba a Pablo, hermano. Que ellos supieran en quién creían y cuál era su esperanza. Usted y yo sabemos cuál es nuestra esperanza. O estamos en la iglesia diciendo que Jesucristo murió por nosotros, nos salvó, nos libertó. Miren, no hacemos ni un aleluya ni un gloria a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Ves? Es por eso que Pablo, él quería hablarle lo más sencillo que él podía para que le entendieran, para que su fe no estuviera en la sabiduría del mundo o en la sabiduría de los hombres. Porque la fe de muchos, hermanos, está en los muchos que saben. Yo sé mucho y yo sé que yo voy a tener un buen trabajo. Yo sé que voy a tener plata. Yo sé que voy a tener mi casa. Yo sé, ellos creen en eso, hermano. Esa es su fe. Esa es la fe de ellos. Entonces Pablo se preocupaba porque la fe de ellos estuviera puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que su fe y su esperanza fuera Cristo y no la sabiduría y los bienes de este mundo. Veamos lo que dice el versículo 1 en la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas, dice: cuando fui a vosotros, hermanos, dice, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, como quien dice, sabiéndome mejor que ustedes, creyéndome más alta posición que ustedes, creyendo conocer o saber más que ustedes. Cuando alguien se presenta, hermano, en una predicación, creyendo que sabe más que otro, está perdido, hermano. Porque el que da mensaje no es más que nadie, hermano. Todos somos lo mismo en Cristo Jesús.
Con la misma sangre que usted fue lavado, fui lavado yo también. El mismo perdón que Cristo le dio a usted me ha dado a mí también. ¿Por qué me tengo que sentir más? Veamos lo que dice la Biblia de lenguaje sencillo. Hay algunas palabritas ahí que nos dan a entender de cómo las palabras que Pablo usaba. Hermanos en Cristo, dice. Cuando fui a hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, porque el evangelio es un misterio, hermano. Es un secreto para el mundo, por eso el mundo no lo puede entender, porque para ellos es un misterio. Ellos no pueden entender cómo un hombre bajó del cielo a morir por la humanidad. No lo entienden. Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles. O sea, con palabras que ustedes no entiendan. Por eso que yo lo estoy hablando, aquí todos hablamos español. Imagínense que yo me ponga a hablarle a ustedes en italiano o en francés. Hermanos, ¿cómo se va? Es que se va bien. Algunos entienden, otros que no. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo Dios lo ha bendecido? Vea que eso entiende usted. Eso sí lo entiende, porque es el idioma que nosotros hablamos. Dice, al contrario, dice, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Ese es el mensaje de Pablo, hermano. El sacrificio en la cruz del Calvario. Este sacrificio es el que nos hace nosotros, hermano, hijos de Dios. La Biblia de las Américas dice así, pues yo, hermano, dice, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. O sea, hay muchas palabras, muchos sinónimos, hermano, que nos explican bien lo que Pablo le quiso decir a los corintios, ¿verdad? Veamos lo que dice 1 Corintios 2. Otra lectura un poco larga, pero aquí vamos a ver, hermano, ¿por qué? Ahí es donde nos dice de la sabiduría que había en el mundo, en los reyes, en los príncipes de ese tiempo, que teniendo conocimiento, porque un rey, hermano, no era cualquier cosa, un príncipe no era cualquier cosa. Es alguien, hermano, que ha estudiado, alguien que ha desarrollado un conocimiento vasto, hermano, que si habla con los demás se ve la diferencia cuando habla de ciertos temas. Entonces veamos aquí lo que Pablo le dice a los corintios. 1 Corintios 2, del 16 en adelante, dice así, mire. Acordémonos que Pablo ya dijo cuál era el propósito y cómo él les hablaba a los corintios para que le entendieran. En el versículo 6 dice esto, mire. Sin embargo, o sea, hablaba que él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, él trae la sabiduría. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa eso? Hay temas, hermano, entre nosotros que un principiante, hermano, uno que se acaba de convertir, no la va a entender. Por eso dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quién es una persona madura? Una persona centrada, hermano. Sabe cómo comportarse. Sabe qué hacer como un siervo o como una sierva de Dios. Alguien, hermano, que sabe tomar buenas decisiones. Alguien que se controla, hermano. Una persona madura. Madurez, hermano, es una palabra grande. Es una palabra grande, hermano, en nuestro vocabulario. Significa, hermano, que nosotros sabemos lo que hacemos. No como alguien que empieza a ver que no sabe. No, pues, yo no, hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Pero un maduro ya lo sabe, hermano. Lee la palabra y sabe lo que tiene que hacer. Veamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, oiga, y la sabiduría que hablamos nosotros, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Ahí estamos comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Nosotros hablamos, ¿cuál? La sabiduría que da Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, oiga, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Dios, al Señor de gloria. Si ellos hubieran tenido sabiduría, hermano, ellos hubieran entendido el mensaje de Cristo y no lo habrían crucificado. ¿Y quiénes eran esos príncipes? Eran los gobernantes de ese tiempo, hermano. Nosotros no nos vamos a poner, yo no me voy a poner, hermano, a la par de el conocimiento que tiene un presidente, imagínense. Imagínense, si no sé ni gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar un país? Esa gente ha estudiado para eso, hermano. Le han enseñado qué hacer, qué no hacer. Y sabemos que hay buenos gobernantes y malos gobernantes. Unos por falta de conocimiento y otros por corrupción. Pero en sí una persona de esas tiene conocimiento, hermano. Ha estudiado en universidad. Porque no van a poner, es raro que pongan, hermano, de presidente a un campesino. Se ve, se ha visto, pero no es muy común. Generalmente se busca, hermano, ¿no se acuerda usted cuando nuestros padres, hermano? Nuestros padres que éramos pobres, nuestros padres eran pobres. Y cuando había que llevar a bautizar, ¿me entiende? A un niño, buscaban a una persona distinguida, ¿me entiende? Es raro que fueran a otro vecino que de la misma categoría. No, siempre buscaban a alguien que tuviera un poquito, por lo menos un poquito más de esto. O un poquito de el fulano de tal. O el alcalde, o el abogado tal, o el secretario, algún puesto importante tenían, hermano. Y allí iban nuestros padres, ¿me entiendes? Allí iban, era así, hermano. Porque ellos creían que esa gente tenía más de algo. Y sí tenían conocimiento. Pero hasta allí quedaba. De eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde estábamos? Pero Dios dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. No, perdón, no estábamos allí, ¿verdad? Sí. El 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que la sabiduría, lo que Dios nos da, hermano, no tiene comparación de lo que el mundo recibe, hermano. Es por eso que usted y yo, hermano, no somos cualquier cosa, hermano. Somos algo importante. Tenemos la naturaleza de Dios. Si es que vive conforme a la voluntad de Dios. Si es que vivimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Porque por eso nos llamamos hijos de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu que nos fue dado, hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ese sello que Dios puso en nosotros. Lo que habla Efesios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Veamos lo que dice el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras, oiga, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Quién nos enseña a nosotros entonces? El Espíritu de Dios, hermano. La sabiduría que viene de Dios. Ya vamos a ver qué es lo que nosotros hacemos si tenemos esa sabiduría, o qué hacemos si no tenemos esa sabiduría. Ya vamos a estar hablando de eso. Y ahí es donde Dios nos va a confrontar, hermano. Ahí es donde Dios nos va a confrontar. Porque Dios nos confronta con su palabra. Dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nosotros somos locos delante de los hombres, hermano. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que tenemos que pedirle discernimiento a Dios, hermano. ¿Y es a quien lo diga? Dios por el Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, imagínense, hermano. Tenemos la mente de Cristo. Si es que vivimos como Dios quiere. Y les sigo remarcando eso porque eso es importante. Porque si tuviéramos la mente de Dios, hermano, otra cosa fuera. Otra cosa fuera en las iglesias, hermano. Tener la mente de Dios. ¿Usted sabe qué es eso? Saber cómo actuar. Saber cómo comportarme. Saber lo que voy a hablar. Es delicado, hermano. Pero es así. Dice 1 Corintios 3, 18, 19. Oiga, aquí nos empieza la Biblia a confrontar. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Eso es lo que Dios nos demanda, hermano. Si nos creemos sabios, hermano, hagámonos ignorantes. Pero no, hermano, en las iglesias es diferente. No, todos saben más que otros. No, yo tengo tantos años y yo sé más que tú. No, yo he estudiado teología. No, yo he estudiado acá. No, yo oro tanto. Acá no, hermano. No. No es así la cosa. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto tiene comparación, hermano, como cuando al Señor le preguntaron, ¿quién es el mayor? Ah, ¿tú quieres ser el mayor? Pues sírvele a los demás para que seas el mayor. Este versículo es semejante a eso. Alabado sea Dios para siempre. Le adoramos y le bendecimos. ¿Cuánto le adoran? No se me ponga triste, hermano, que la palabra no es para ponernos tristes. Pero digo, la palabra nos confronta, hermano, porque Dios sabe cómo estamos delante de Él. Así es que Dios nos quiere hacer entender, hermano, cuál es la verdadera sabiduría y qué es solamente un conocimiento. Ese conocimiento, hermano, ya vamos a estar hablando, no me quiero adelantar. Entonces, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Alguien se cree sabio en este mundo? Ha estudiado ahí en la universidad, gloria a Dios. Pero no tiene que sentirse orgulloso, o que, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que a Dios nadie le engaña, hermano. Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún es, mire, hablando Pablo está haciendo, hermano, lo que nos dice allí, que nos hagamos ignorantes. Pablo nos está dando el ejemplo, hermano. Pablo le habla a los hermanos, pero les habla con ejemplos. Y les dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Qué tengo por basura? Lo que yo aprendí en el judaísmo. Oh, lo elocuente que yo era, eso lo tengo por basura. Ah, pero en lo que muchos se jactan ahora, en lo que supieron antes, en lo que aprendieron mientras no tenían a Cristo. Yo siempre he dicho, hermano, que Dios va a usar lo que nosotros aprendimos, algunas cosas en el mundo positivas, oiga, positivas.
que ahora era cristiano, hermano, si las ponemos por obra, Dios nos ayuda más. Y ese positivismo que nosotros teníamos en el mundo, hermano, o sea, o ese buen corazón que nosotros teníamos en el mundo, en el cual no nos llevaba al cielo, porque lo único que hacíamos eran hacer obras. Así como hacen muchas iglesias, ¿verdad?, que hacen obras. Éramos buenas personas, no le hacíamos mal a nadie. Pero eso no nos llevaba al cielo. Eso no nos sacaba, hermano. Eso no nos daba una mejor posición con Dios. Era un simple conocimiento. Y esas buenas cosas nos ayudaban, sí. Ahora yo las pongo por obra. Y en el Evangelio, en las manos de Dios. Es como yo he dicho, hermano, que el que tuvo entendimiento y conocimiento en el mundo, lo trae ahora la sabiduría de Dios, hermano. Es una bomba. Es una bomba espiritual. Pero no por ese conocimiento que tuvo se va a sentir más que otros. Va a querer llevarse entre los pies al campesino, al obrero o a aquel que no tuvo nada por lo que él tuvo y lo que supo en el mundo. Ahora, esa persona elocuente que fue en el mundo, mire, ahora es igual que nosotros, hermano. Porque cuando se muera no se va a llevar nada en su cajón, hermano. Nada se va a llevar en el cajón. Por tanto dinero, ese conocimiento se va a quedar, hermano. Esas riquezas, esos bienes se van a quedar. Entonces, prácticamente todos somos iguales delante de Dios. Ahora tenemos el mismo conocimiento, temor a Dios, que es lo que importa. Esa persona que era elocuente y tenía un conocimiento vasto y yo no sabía nada, ahora por Cristo somos iguales porque tenemos la sabiduría de Dios, que es la que cuenta, es la que nos lleva al cielo, hermano. Es la que nos da una mejor vida. Porque yo aunque sea cristiano, pero si soy chambroso no me va a ir bien. Si soy cristiano y soy buchinchero tampoco me va a ir bien. Así que tengo que saber comportarme con esa sabiduría que Dios me ha dado. Y es por eso, mire, que nos hallamos esta lectura en el libro de Mateo 7, del 24 al 27. Jesucristo nos habla bien claro. ¿Cuál es el verdadero sabio? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Mire lo que dice Mateo 7, del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Yo traigo una pequeña reflexión sobre eso, pero yo no le pongo insensato, quiere decir necio. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Veamos lo que dice la Biblia de las Américas. Dice así, mire, en el versículo 24. Por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Veamos lo que dice la Biblia de las Américas. Porque la que leímos fue la Biblia de lección latinoamericana. Esta es la Biblia de las Américas. Dice, si uno escucha estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Veamos la Biblia de lenguaje sencillo. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó una casa sobre piedra firme. Sí, hermano, hay muchos sinónimos que nos dan a entender mejor lo que Cristo le quiso decir a sus oyentes. ¿Quién era el verdadero sabio? Tenemos poco tiempo ya. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ir a leer un poquito. Dice, la Biblia describe la relación entre la sabiduría y el temor de Dios como íntimamente ligada.
Según la Biblia, en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, conocer más de Dios. Usted se preocupa por saber más de Dios, que a Dios le agrada, que a Dios no le agrada. Ese es conocimiento. Conocimiento de lo que a Él le agrada y lo de que a Él no le agrada. Entonces, ya cuando yo sé lo que a Él le agrada y lo que no le agrada con ese conocimiento, entonces yo vengo como sabio a ponerlos en práctica. Esto significa que el reverente respeto a Dios, incluyendo el deseo de vivir de acuerdo a su voluntad, es la base para obtener la verdadera sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría en sentido bíblico no solo implica conocimiento, sino también una relación de amor y respeto hacia Dios. La Biblia define la sabiduría como el entendimiento profundo y aplicado de las enseñanzas divinas. Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los necios, dice en otra versión, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay quienes no se dejan enseñar, hermano. Es por tanto un don dado por Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. La sabiduría en el Nuevo Testamento se vincula estrechamente con Jesucristo, quien es identificado como la encarnación de la sabiduría de Dios. Por eso que nosotros tenemos la verdadera sabiduría, hermano, porque tenemos a Cristo. Y Él es la sabiduría. El apóstol Pablo habla de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso lo habla en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados así justos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Veamos. Ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, vamos a ir a la reflexión que yo quiero traerles. Dice, la Biblia establece una clara distinción entre la sabiduría y el conocimiento. Ya lo leímos, Proverbio 1:7. La sabiduría se presenta como algo que va más allá del simple hecho de saber. Usted puede saber mucho, aún de Dios, pero si no lo implica en práctica, no hay sabiduría, hermano. Implica una relación correcta con Dios. El conocimiento también es valorado en la Biblia, pero por lo mismo en 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es por eso que hay muchos cristianos, hermanos, que no crecen porque están envanecidos. Se creen saber más que otros. El verdadero valor del conocimiento no está en el orgullo intelectual que puede producir, sino en cómo éste se usa para amar y servir a los demás. Por tanto, la Biblia enseña que mientras el conocimiento se enfoca en comprender e interpretar información, la sabiduría es la aplicación adecuada de ese conocimiento en la vida diaria. Usted no aplica el conocimiento bíblico en su vida diaria, hermano, no vamos a ningún lado. Teniendo como punto de partida el respeto y amor hacia Dios. Ahora, le voy a traer una reflexión que me gustó y se la voy a traer y con esto cerramos. Mire. ¿Quién es una persona sabia? Escuche bien. Tenemos una iglesia con la cabeza llena de conocimiento, pero le falta sabiduría. ¿Por qué hay tantos roces en la iglesia? Porque falta sabiduría. ¿Por qué hay tantos problemas entre hermanos? Porque falta sabiduría.
¿Por qué hay tanta gente tomando malas decisiones en su vida? Porque falta sabiduría. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar con esto. Póngase de pie, gloria al Señor para siempre. Con esto vamos a cerrar. Dice, que lo saben todo. El pastor le dice, hermano, debería. Él dice, ya lo sé, pastor. Hermana, debería. Ya lo sé, pastor. Lo saben todo, hermano. Entonces no hay nadie para enseñar porque ya la gente lo sabe todo. El pastor no tiene que instruir a nadie porque la gente lo sabe todo. No se puede hablar con nadie hoy en día porque lo saben todo. Hoy en día los pastores no son necesarios. Nadie es necesario porque la gente lo sabe todo. Pero la vida la llevan al revés. Su vida es un desastre. Lo saben todo, pero su vida está patas arriba. Sus hijos están lejos de casa. Su matrimonio está destruido, pero lo saben todo. Nadie les puede enseñar porque lo saben todo. Porque tenemos una iglesia llena de conocimiento, pero le falta sabiduría. Yo no quiero escucharte, dice el que hace esta referencia, para ver si eres sabio. Quiero escucharte y verte haciendo lo que dices. Oiga, eso me gustó. Yo no quiero escucharte para ver si eres sabio. Quiero escucharte y verte haciendo lo que dices. Ah, porque enseñan bonito, sí, pero no lo practican. Hacen como los fariseos, hermano. Ponían carga que ellos no eran capaces ni de mover con un dedo, dice la palabra. Por eso que Jesucristo los enfrentó. Dice, sus hijos están lejos de casa, su matrimonio está destruido, pero lo saben todo. Porque tenemos una iglesia llena de conocimiento, pero con falta de sabiduría. Dice, tiene una vida desordenada, no hay estabilidad en su vida. No hay estabilidad en su matrimonio. No hay orden en su vida. Les falta sabiduría. Yo sé mucho, tengo un máster, te falta sabiduría. Oh, muy listo, pero te falta sabiduría. Porque para Dios, el que sabe, el sabio, es el que sabe y hace. Ese es el sabio para Dios. Por eso dice Jesús, había un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y por qué es sabio ese hombre, Jesús? Porque ese hombre escuchó mis palabras y las hizo. Ahí está la sabiduría. La sabiduría en la vida no está en saber palabras o tener conocimiento. No, la sabiduría en la vida es aplicar esas palabras a mi vida. Ah, leemos muchos libros, sí. Hemos leído muchos libros. Leemos el libro de los consejos más sabios del mundo. ¿Cuál libro? El libro de los proverbios, maravilloso, dice. Sabemos proverbios de memoria. Oh, hermano, nos sabemos versículos, pasajes de memoria. Pero nos falta sabiduría porque no lo aplicamos. No lo ponemos por obra. Lo que nos hace sabio es vivir proverbios. Lo que nos hace sabio es ser diligente como la hormiga, no perezosos. Huir de la mujer extraña, como dice Proverbios. Respetar y atesorar el consejo y la instrucción de los padres. Vivir ese conocimiento te hace sabio. Saber proverbios no, es practicarlo. Pero lleva la vida al revés, peleados con unas relaciones rotas, matrimonios al borde del divorcio. Eso sí, leemos muchos libros, citamos grandes autores, estudio teología, hago exámenes, soy catedrático. Eso es ser inteligente y es bueno.
Es bueno, nadie dice que es malo tener conocimiento. Pero lo que nos hace falta es gente sabia en las iglesias. Señor me los bendiga, hermano. Espero que el Señor le haya hablado a su vida. A mí me habló. Desde día me viene hablando el Señor, hermano. Mire, el Señor, ¿sabe? Sobre lo que me gustó, que el Señor me mostraba un día. Le conté a un hermano que apagaba fuegos, hermano. 2 fuegos grandes. Yo los apagaba. O sea, Dios me estaba hablando a mí. No le estaba hablando a usted. Yo no le voy a dar mensaje a usted. El Señor me lo estaba dando a mí. Que yo apagaba el fuego. Porque para pelear se necesitan 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Viste el detalle? Así es que, hermano, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos habla porque nos ama, hermano. Así es que tenemos que recibir la palabra, sea de donde venga, hermano. Pero acuérdate del consejo: conocimiento y ponerlo en práctica. Eso es sabiduría. Oramos, hermano. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este consejo que nos has traído. Yo te doy gracias, Señor, porque me hablaste a mí primero para hablarte a tu pueblo. Señor, ayúdanos, danos la fuerza y la fortaleza, danos sabiduría de lo alto, Dios mío, danos entendimiento para hacer tu voluntad, Padre. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nuestro hermano Sánchez con nosotros para despedirnos del culto.